traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Así que, como dije, estamos discutiendo cómo poder hablarle a un adolescente. Ese es el tópico que empecé y he estado pacientemente esperando para poder hablar estos puntos. Quiero que regresemos un poco y recordemos lo que hablamos la última vez. Quiero que pensemos algunas de las cosas que cubrimos la vez anterior. Si tú no estuviste acá, para que las podamos recordar juntos, y el otro sermón está en línea y lo puedes escuchar. La primera pregunta que debemos hacernos: ¿qué es un adolescente? Si estamos hablando acerca de los adolescentes y este grupo de edad, ¿cómo vamos a describir? ¿Es una categoría bíblica? ¿Es una categoría que es legítima para considerar en nuestro hogar? Así que vine con esta descripción que te mencioné la vez pasada. Un adolescente todavía tiene las responsabilidades de los niños, aun cuando empiezan a tomar la responsabilidad de un adulto. Tienen incremadamente las capacidades, pero aún no tienen las experiencias de un adulto. Como mencioné la vez pasada, esta es una definición generalizada. Hay una característica bíblica para adolescentes y puede ser que podemos encontrar en la escritura. Sí, sí creo que las partes que importan, si hay un concepto en la escritura de alguien que está en la transición de ser un infante y está en camino a ser un adulto, tiene todavía las responsabilidades de un niño y está creciendo en las responsabilidades y capacidades de un adulto. Y esto es algo claro. El ejemplo fue David cuando él peleó con Goliat. No era un adulto, no era una persona de la cual tú lo ibas a enviar a pelear contra un rey. Inclusive el rey Saúl lo rechaza porque pensaba que era muy joven. Antes de estar en el campo de batalla, todavía estaba apacentando las ovejas de su padre. Y vemos una capacidad tremenda de él, cómo Dios lo usó como el deliberador, el salvador de Israel de una forma figurada. Y recuérdense que si eres un adolescente tienes que ver la imagen de David y Goliat, de lo que eres capaz de hacer en Dios, en Cristo. Y si conoces a un adolescente, debes considerar esta capacidad y estamos en nuestro camino a una muy buena perspectiva de los adolescentes. Ese es nuestro punto donde debemos empezar. Así que nuestro esquema que empezamos la semana pasada, hace unas semanas, 6 guías para hablar con un adolescente. Y si no hablas con un adolescente, quiero decirte esto, la vez pasada, si aplicas estos principios, estos lineamientos para hablarle a alguien que no es un adolescente, vas a estar muy bien. No mucho de esto está apuntado a los adolescentes que se puede aplicar a un adulto, pero puede ser que lo puedes utilizar en cualquier contexto, estos conceptos, para guiar tus conversaciones con otras personas. Y todavía vas a tener un buen servicio. El primer punto que hablamos la vez pasada y el único que hablamos fue escuchar a tu adolescente. No queremos estar en una conversación con nadie, especialmente con un adolescente, pensando que nuestro único rol es hablarle. Los adolescentes no solo personas que están ahí desesperadamente de corrección y no tienen nada que decir. Y si has conocido a un adolescente, sabes que esto es verdad. Los adolescentes son interesantes, es digno aprender de ellos y también escucharles. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada, hace 3 semanas. El ejemplo de el hermano de David, Eliab, y él se muestra en esta escena y va y se pasa por alto el paso de escuchar
y demuestra la insensatez de poder hablar antes de escuchar. Todo lo que él dice contradice lo que los párrafos anteriores en esta lectura dicen. Él no escucha, sino que va directamente a hablar. Eso es un ejemplo negativo de qué no hacer que aprendimos la semana pasada. El buen ejemplo de la semana pasada fue de el Señor en el jardín después de que Adán y Eva pecaron. El Señor vino y les hizo preguntas. El Dios omnisciente que sabía lo que había pasado, que conocía sus corazones, que no tenía ninguna confusión, no detalles los cuales él tenía que clarificar, ninguna perspectiva nueva que no conocía. Él hace preguntas y escucha. ¿Y cuál fue el resultado? No dañó la justicia. Escuchar no detiene para poder obtener la verdad y, y traer justicia a Adán y a Eva. Así que miramos esos dos ejemplos y ahora en el nuevo material, esto es nuestro segundo punto, nuestro segundo lineamiento guía para hablar con adolescentes. Consideren tu mentalidad antes de hablar. No hemos llegado al punto donde estamos escogiendo nuestras palabras o el tiempo en que hablamos. No nos preocupa nuestra mentalidad, cuál es nuestra actitud para venir a una conversación. Como vemos, la mentalidad de Eliab es que David era alguien que sus intenciones eran claras y él necesitaba corrección. Y esa era la mentalidad de Eliab, el hermano de David, y él va con esta mentalidad y vemos los resultados de esto. Ahora quiero darnos algunas mentalidades para poder considerar. Tal vez nunca lo has escuchado, pero son recordatorios que nos ayudan a poder modelar nuestra mentalidad cuando se trata de hablar con adolescentes. Recuerda que somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Esto es Primera de Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo como Dios está suplicando a través de nosotros. Y darte un poco de contexto de ese versículo, es el apóstol Pablo hablando y está hablando en un contexto del evangelio, pero creo que todavía es legítimo considerar y expandir esa aplicación a todas nuestras conversaciones. Hay una conversación donde los cristianos no están representando a Cristo. Si el padre y el hijo están teniendo una conversación, que si el padre puede usar el carro para ir a algún lugar, el cristiano en esa conversación está representando a Cristo. Y yo quiero someterte a ti que sí, sí lo hace. Debemos considerar que no somos libres, como que solo somos el dueño del vehículo y paga por la aseguranza y que le pone gasolina al carro. Todo esto es verdad. Pero en esa conversación nosotros también somos embajadores de Cristo. No importa cuál sea el tema, los cristianos necesitan recordar de que siempre representan a Cristo. En cada conversación, los cristianos representan a Cristo. El segundo recordatorio nos ayuda a recordar nuestra mentalidad. Recuerda que necesitas la ayuda de tu adolescente. No puedes cumplir lo que estás tratando de llevar a cabo en una conversación con a un adolescente en contra de su voluntad. No vas a simplemente a tratar de venir y demandar, y aún si mandas, no van a obedecer y no va a producir el resultado preferencial, objetivo. Queremos modelear su voluntad, moldear su voluntad, pero necesitamos trabajar a medio de esto. Es la conversación con los adolescentes. No ve primero a los mandatos, sino trata de modelear su voluntad y sus deseos. Ayúdalos a caminar en el camino correcto. Ayúdales a poder llevar a cabo sus nuevos deseos. Creo que eso es muy directo. Aquí hay un ejemplo. Dos niños están peleando y tú terminas en una conversación con el mayor, que es un adolescente. Puedes moverte directamente
y aplicas la corrección. No estoy diciendo que eso sea correcto. Y si lo haces, ¿estás yendo en contra de la escritura? No, no, está bien que vas a corregir, pero ¿qué tal si la conversación va como esto? La conversación entre tú y el adolescente en una pelea y le preguntas, ¿crees que deberías pensar o pelear con tu hermano? ¿Tú crees que esa fue una buena idea? Y el adolescente responde, no, tal vez no. La próxima pregunta, ¿tú quieres pelear con tu hermano? Y le dices, no, te dice que no. Así que si no quieres pelear y te encuentras en una pelea, eso es básicamente lo que ha pasado. Y te dicen, sí, yo creo. Y creo que puedo ofrecerte alguna ayuda en evitar peleas que no necesitas hacerlos. Y estaría bien si yo te digo qué puedes hacer, claro. Lo que quiero darte en ese ejemplo, a alguien que está haciendo al adolescente hambriento de lo que le vas a decir. Si vas directo a la corrección, el adolescente puede ser en un modo defensivo donde no están recibiendo la instrucción. Así que quiero alentarte para que empieces su deseo por las cosas buenas y ayúdales a obtenerlo. Necesitamos su ayuda. Necesitamos que ellos busquen las cosas correctas y poder ayudarles en todo este proceso para corregir sus acciones. El próximo recordatorio, recuerda lo engañoso del corazón. Es tan fácil de enojarte con los adolescentes por no saber y conocerse a sí mismo. No conocen sus propias tendencias a veces. No nos debe sorprender. Jeremías 19 dice que el corazón es más engañoso que todo eso y desesperadamente es perverso. ¿Quién lo puede conocer? Claro que los adolescentes no se conocen a sí mismos, tienen un corazón engañoso, tal como nosotros. Van a necesitar ayuda para ver su propio corazón, así que no nos mostremos molestos y enojados por la condición que dice la escritura que se encuentran llenos de iniquidad y maldad y un corazón engañoso. Iniquidad está en eso, enfermiza iniquidad. El próximo recordatorio es recuérdate ser humilde. Y creo que esto es muy importante, totalmente importante en cada conversación. Si vienes a una conversación con orgullo, creo que no vas a ser piadoso o exitoso en esto. Recuerda el ser humilde. Recuerda la iglesia de Corintios, donde ellos eran orgullosos. Mira lo que le preguntas. ¿Qué es lo que tienes que no recibiste? 1 Corintios 4:7. Y si lo recibiste, ¿por qué os jactáis como si no lo hubiera recibido? Así que la iglesia de Corinto tenían una visión elevada de sí mismos y eran orgullosos y arrogantes por su tolerancia de pecado y en cada área estaban llenos de orgullo y malicia. Así que debemos tener cuidado de que no nos mostramos en la conversación llenos de orgullo y arrogancia, pensando con altivez lo que tenemos que ofrecer en esta conversación se origina acá dentro de nosotros y es bueno. No es correcto. La tentación hacia el orgullo puede ser influenciada por varias cosas. Tenemos grandes experiencias con los adolescentes y capacidades que ellos. Tenemos mayor conocimiento. Necesitamos considerarnos a nosotros mismos administradores buenos de estas cosas. No nos creamos a nosotros mismos, no nos maduramos a nosotros mismos. Somos personas que guardamos y administramos lo que Dios nos ha dado. Como dice la escritura, lo hemos recibido. No tenemos que aproximar la conversación con los adolescentes como que ya lo hubiéramos alcanzado todo. Y eso es importante, creo. El concepto de una tentación generacional es un término que tal vez yo creo, lo que me refiero es una tentación de considerar tu propia generación que fue superior a otra generación.
Creo que todos podemos ser presa de esto a veces, y a veces en la dirección en la que nos movemos puede ser fácil para nosotros mirar a un adolescente y pensar que nuestra generación fue mejor porque no sufrimos de las cosas que ellos sufrieron, y tal vez algunos cambios que no vemos o cosas que han sucedido que pensamos que fue diferente en nuestro tiempo. Dos cosas que debemos pensar en nuestra mente. Lo bueno de nuestra generación fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Este es un ejemplo que espero que no nos ofenda. La mejor generación que peleó en la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron moldeados por Dios a través de la Segunda Guerra Mundial. Pero la mayor generación no se cambió a sí misma. No se volvieron valientes y, y valerosos, sino que fueron formados y moldeados por Dios mismo. Y puede ser que tú puedas pensar de que tú eres valiente más que otras generaciones. Y es fácil a nosotros escuchar, porque nosotros no estamos en la generación más importante. Esa es la segunda. El segundo punto fue la, el, el punto de la generación es una gracia de Dios. El segundo, las dificultades de los adolescentes no fueron creadas por ellos. Las dificultades que ves en otra generación, las tendencias que ellos tienen acerca del pecado, esas dificultades no fueron creadas por ellos. Muchos adolescentes tal vez son esclavos de teléfonos móviles inteligentes o tecnología y les importa mucho las redes sociales. Todas estas tecnologías no fueron creadas por adolescentes. Nosotros las hemos hecho y se las dimos a ellos. Así que no creo que nos ayuda a considerar su esclavitud a la tecnología, que es totalmente lo que ellos han dicho. No tengo miedo que los adolescentes tengan responsabilidades y libertades saludables, pero las dificultades de esta generación que enfrenta puede ser algo diferente de lo cual nosotros enfrentamos, y tal vez no fueron el producto de su propia creación. Así que debemos considerar nuestra mentalidad como el segundo punto de vista, la segunda guianza. Nosotros debemos modelar la humildad y que considerar esa mentalidad de humildad debe mostrarse en la conversación. Punto número 3 es modelar la humildad que esperas cultivar. Es un punto similar al anterior, pero recuérdate de la gracia que has recibido antes de hablar. Los adolescentes pueden ser difíciles. Nosotros podemos explicar algo y la solución, y ellos pueden salir de esa conversación no gustándole la respuesta. Ellos tienen sus propias soluciones. Cuando ellos crecieron en orgullo de esta manera, creo que nosotros compartimos eso. Y sí admito que ese tipo de línea de pensamiento es difícil de ajustar, y a veces nos cuesta pensar que nosotros también fuimos adolescentes unos años atrás, y en vez de ofendernos y de tratar de golpearnos la cabeza con sus orgullos, miremoslo con los ojos de John Newton. Fue el autor de himnos y él escribió Sublime Gracia, que es el que más conocemos. Antes de ser salvo, él fue una persona que comerciaba con esclavos, y él también fue esclavo antes de ser salvo, y fue salvo y retornó a Inglaterra y fue un ministro cristiano, y décadas después todavía era un hombre humilde, y vienen en sus cartas, es clara que no importando cuál fue su progreso en la santificación, él consideraba a sí mismo hacer un mandamás de esclavos que ha recibido la gracia, y su estima por sí mismo se mantuvo y fue la misma. Nunca se consideró que avanzó y fue mejor. Todo en su vida que mejoró, que incrementó para glorificar a Dios, fue una gracia de Dios dada. Él aplicó eso a sí mismo
y a las personas que estaban, tú eres más santo que quien eras anteriormente. Esa es la gracia de Dios. No creas de que fue tu obra únicamente que hizo esto. Lo debemos ver con los ojos de John Newton. Si viene del Señor, no viene de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que no hemos recibido? La humildad necesita mostrarse en las conversaciones, aparecer en las conversaciones. Queremos que nuestros adolescentes sean humildes y que consideren nuestras palabras. Queremos que reciban estas palabras. Nosotros tenemos que asegurarnos que estamos haciendo lo mismo. También debemos asegurarnos que nuestra depravidad está delante de nuestra mente y que no estamos aislados, insólitamente apartados de ser ofendidos. Es difícil ser ofendido si eres humilde, si tú recuerdas de dónde Dios te sacó, dónde Dios te salvó. Es la gracia de Dios delante de nuestros ojos que nosotros no nos provocan con facilidad. Antes de poder esperar una conversación con los adolescentes, debemos ser humildes. Debemos traer nuestra propia humildad a la conversación. Es el punto número 3. Modelar la humildad que deseamos cultivar. Punto número 4. Elige tus palabras con cuidado. Y por esto necesito apoyarme en el sermón de Pastor Darren acerca de la familia, donde hablamos contenido, tiempo y tono. Si no has escuchado eso, ve y escúchalo. Si lo has escuchado, escúchalo de nuevo. Hay, hay mucho contenido bueno. El contenido, debemos escoger nuestras palabras de forma cuidadosa. El tiempo, no todo el tiempo es para conversar. Hay tiempos que son difíciles y no prudentes. Proverbio 25:11, como manzanas de oro en gaste de plata, es una palabra pronunciada en las circunstancias correctas. Y finalmente el tono. ¿Cómo decimos lo que vamos a decir? Puede ser tan importante como lo que decimos, contenido, tiempo y tono. Muchas veces quiero pensar, pero quiero ofrecer esto punto complementario de escoger tus palabras correctas. Considera el valor de las preguntas sobre el hacer declaraciones. Esto es una guía, no es una regla. Paul David Tree dice en la época de oportunidad, que es el libro del mes, cubre el tiempo de guiar a un adolescente al arrepentimiento. Y esto es muy cerca con el tópico de la crianza y los padres. Miren este ejemplo. En lugar de entablar una conversación con un adolescente que le lleva a considerar cosas, un padre declara que lo que ha hecho malo es malo y lo que va a suceder como resultado. A lo largo de todo el encuentro, el corazón del adolescente permanece pasivo o defensivo. Sus ojos no se abren en absoluto. El padre y solo el padre hace todas las interpretaciones y conclusiones. Este contraste con la forma en que Natán confrontó a David. Natán invitó a David para ver la maldad de su propio pecado o llevó a David para que David viera su propio pecado. Sí, sí lo hizo por la gracia de Dios. Así que Paul Draver propone estas preguntas para ayudarnos a guiar a las conversaciones. Y cuando lo encuentras en pecado, un adolescente, haz estas preguntas. Esto para tu propia información y haces para que ellos puedan considerarlo por sí mismos. Adolescente, ¿qué estaba pasando? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué estabas pensando y sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Qué hiciste? ¿Qué acciones hiciste? ¿Por qué las hiciste? ¿Cuáles fueron tus motivos? Y finalmente, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el impacto? Y creo que esas preguntas deben ayudarnos bastante en nuestra conversación. Cuando empiezas a hablar, las preguntas pueden ser de ayuda y nos ayudan a escoger nuestras palabras. La guía número 5, mantén el pecado en el otro lado de la relación. Sé preparado para que pequen en contra tuyo sin pecar en respuesta.
¿Cuáles son las tendencias pecaminosas que se muestran en conversaciones? Nos encontramos y nos hace fácil enojarnos o ser provocados. Recuérdense que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Así que es tan fácil terminar una conversación y pensar ese es el tiempo para el enojo. Y en el momento siempre pienso de que es enojo justo, pero me doy cuenta que no lo es. La ansiedad. Nos mostramos llenos de ansiedad y mostramos a nuestros adolescentes crecer en sabiduría, pero la ansiedad y sabiduría no son lo mismo. El estar ansioso acerca del futuro no es lo mismo a planear con cuidado. Necesitamos tener cuidado en esto y que nos falta el contentamiento y nos mostramos en conversaciones con adolescentes que nosotros estamos mostrándoles no la fe. No queremos que nuestro pecado entre a la relación. Así que la meta es mantener nuestro pecado fuera de la relación. ¿Qué pasa si no lo hacemos, si pecamos? ¿Qué tal si pecamos en contra de nuestros adolescentes? Es dolorosísimo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cuando pecamos y que pasa muy a menudo, debemos arrepentirnos y arrepentirnos verticalmente en el Señor y ir y arrepentirnos horizontalmente, ir a nuestro adolescente y decirle, ¿podemos evitar todo esto? Cualquier otra cosa, pero no pedir perdón a alguien más joven y arrepentirnos y confesar nuestro propio pecado. Cualquier cosa, confesar pecado a alguien que no le vas a confesar pecado, que no te van a confesar pecado a ti, podemos buscar esto. Arrepentirse a Dios es importante. Así que mostrarle lo que el arrepentimiento se mira. Estamos modelando a ellos humildad. Si no estamos justamente dispuestos a arrepentirnos, no estás arrepentirte en las bases del adolescente, estás arrepentiéndote en la base de, de Cristo, de forma vertical y horizontal. Piensa en esto, que ser parte de Cristo, el apelar a nuestro corazón, si podemos arrepentirnos, el que nos ha dado el arrepentimiento, el, el arrepentimiento del pródigo, le dice, Padre, el hijo pródigo, he pecado en contra del cielo y delante de ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Así, lo próximo que tenemos que pensar, ten cuidado por el ídolo de obediencia. Esto habla a los padres y a la crianza. Si estás con un hijo o no tienes un hijo, va a ser diferente, pero ten cuidado con el ídolo de la obediencia. Podemos hacer un ídolo de la obediencia a nuestros hijos. Sí, una manera que nos ayuda para ilustrarlo. Nosotros sabemos que las esposas deben someterse a los esposos, está llamado en las escrituras, pero de la misma manera no anunciamos y decir, ve, insiste que deben sometirte todo el tiempo, no lo hacemos. Un esposo puede honrar al Señor para sirviendo a su esposa y, y servirle cuando no se somete. Consideremos la obediencia de los adolescentes en la misma manera. ¿Qué es un ídolo? Algo que estamos dispuestos a pecar para poder obtener. Estamos dispuestos a pecar cuando no tenemos lo que necesitamos. Así que es un ídolo. Y esto es importante, que incrementa la capacidad. Es diferente prescribir todo esto. La obediencia no debe ser un ídolo en nuestro corazón.
Y no estoy diciendo esto, sino que dice la palabra de Dios claramente, hijos, obedezcan a sus padres en amor. Y esto incluye a los hijos. Y si eres un adolescente acá, ¿cómo respondemos a la desobediencia? Para los niños jóvenes, la respuesta es diferente. John Piper escribe un artículo diciendo, padres, requieren obediencia de tus hijos. Es importante y lo he recomendado y estoy de acuerdo con eso. Los padres deben pedirle la obediencia a sus hijos. ¿Y qué pasa con un adolescente? Creo que el cambio sucede. Hay una diferencia entre su hijo y un adolescente. Está en la transición a ser adultos. No es lo mismo. Escuchen a Salomón, como él está cuidando de su hijo pequeño. Esto es del libro de Proverbios. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no rechace la disciplina de Yahweh, porque aborrece su represión. Oír, hijo, la disciplina de un padre y prestar atención para que conozcase el entendimiento. Que tu corazón retenga mis palabras, guarda mis mandamientos y vive. Escucha, hijo mío, y recibe mis palabras, y los años de tu vida serán muchos. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. Hay un tiempo de insistir en la obediencia, inclusive para un niño, no para crear una falsa dicotomía, pero también hay una manera en que apelamos a la voluntad de los hijos y le pedimos, no le estamos mandando o demandando, sino que le estamos apelando a su corazón. Escúchame a mí, que mis palabras te apunten a la dirección. Por favor, escúchame correcta, a la dirección correcta. Nuestro punto final es actúa para mejorar tus palabras. Actúa para mejorar tus palabras. ¿A qué me refiero? Mis palabras y conversaciones no es la última meta. ¿Cómo hablarle a un hijo? Nuestras acciones para influenciar la conversación también. No solo son acerca de nuestras palabras. Quiero que miremos esta parábola. Lo mencioné. Si pueden, por favor, ir a Lucas 16. Lucas 16. Esta es la parábola del mayordomo infiel. Es una parábola muy interesante de el injusto mayordomo. 1 al 9 de Lucas 16. Y la parábola es de un injusto mayordomo que lo despiden porque no ha hecho un buen trabajo y está robando de la riqueza del capaz, del jefe. Y el punto de la parábola es, no seas injusto y no le robes a tu señor. Pero el punto es, vamos a llegar al punto en un minuto, como Jesús está diciendo esta parábola, que está a punto de ser despedido, no ha tenido nada que hacer, no tiene ninguna capacidad. Y como dice los jóvenes, él está totalmente cocinado. Tiene un problema. No va a tener un trabajo. ¿Y qué es lo que va a hacer como alguien injusto? Él empieza a hacer tratos con el dinero de alguien más. Así que alguien le debe a su señor 100 y le dice, ok, paga 50, quiero que pagues menos. Y vamos a otro y, y quiero que pagues favor a otros usando el dinero de alguien más para su propia justicia. Y por eso se llama la parábola de el mayordomo injusto. Pero ¿cuál es el punto? Leamos el punto principal al final de la parábola, verso 8.
el Señor vio lo que ha pasado y su Señor elogió, alabó al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Esto es una reprobación, exhortación. Jesús está reprobando a los hijos de la luz, a los cristianos, por no ser sagaces y astutos como este mayordomo injusto. Verso 9. La parábola termina y Jesús va a dar un mandamiento. Y yo les digo a ustedes, haz amigos, miren lo que dice, haz amigos de las riquezas injustas. ¿Y qué significa eso? Estas tres cosas. Haz tu dinero para hacer amigos. Es lo que la injusta riqueza significa. Número 2, haz cosas espirituales y cosas eternas que benefician a tus nuevos amigos que hiciste con tu dinero. Y número 3, cuando tu dinero se termina, tú y tus nuevos amigos van a estar en el cielo juntos. Está diciendo, el dinero es injusto, es una injusta riqueza, no tiene un valor eterno. Es un recurso que tú tienes que pertenece realmente al Señor. Utiliza eso para construir relaciones que pueden tornarse en algo con un valor eterno. Y esa es la sagacidad, la astucia que Jesús está hablando acerca de los hijos de luz que deben seguir, procurar. Y tú dices, no, no tengo ningún dinero. Está bien, no, este es mi punto. No, no se trata de qué vas a hacer con tu dinero. Mi punto es para invertir en relaciones con adolescentes. Son las acciones que debes cultivar. Construye relaciones, relaciones fuertes con tus adolescentes, no importando lo que vaya a tomar, no sin límites. No importa que la relación sea solo acerca de la palabra de Dios. Si puedes construir la obra y la relación que están haciendo, tienes una buena relación con ellos, dos creyentes. Pero si no puedes, si estás tratando de hacer eso y no está muy bien, construye una relación en una base diferente. Invítales a las cosas que te gustan hacer y tal vez te van a acompañar. Va a ser algo maravilloso. Mis hijos tienen algunos de los hobbies que yo tengo y les empezó a gustar, o tal vez ellos dicen que sí les gusta. Estoy tratando de entender eso, pero número 2, si eso no funciona, haz lo que ellos quieren hacer, invierte en ellos y tal vez esto sea, tal vez tienes que aprender lo que Pokémon significa, tal vez tienes que ver películas en las que no estás interesado. Tal vez tienes conversaciones acerca del cabello, no importando lo que tu adolescente le guste, invierte en él, invierte en esas relaciones, aun si es en el ambiente de algo que no tiene valor eterno. Tal vez tú tienes que jugar videojuegos con ellos y algunos de ustedes tal vez piensan que van a morir. Creo que Jesús te diría, no eres astuto lo suficiente, haz amigos para ustedes de las riquezas injustas. Y tal vez he abierto una botella llena de gusanos. Si estás buscando una lata de gusanos, si estás buscando tus propios deseos, no vas a entender esto. Y quiero cerrar esto de una vez. No se trata acerca de los videojuegos, es invertir en relaciones. Si tus adolescentes están en cosas que no te interesan, ajusta tus intereses, construye esa relación y tal vez tu adolescente no va a ser salvo, tal vez cuando está en tu hogar, y tal vez tu adolescente no va a ser salvo prontamente. Tal vez las cosas que tienes, no tienes en común va a cambiar,
¿Cómo vas a mantener la relación por los próximos 10 años hasta que el Señor los salva? Implementa su salvación. Hasta que el Señor implementa su salvación que tiene planeado para ellos. Todavía va a haber una relación ahí cuando el Señor cambie sus corazones. Puedes influenciar eso de forma humilde, invitarles a poder buscar sus intereses, invitarles a que se interesen en lo tuyo. Así que estas son las 6 guías. Escucha a tus adolescentes, considera tu mentalidad antes de hablar, modela la humildad que esperas cultivar, escoge tus palabras con cuidado, deja el pecado al otro lado de la relación y actúa para mejorar tus palabras. Oremos. Señor, te amamos y estamos tan agradecidos, Señor, que tu palabra es totalmente suficiente y podemos navegar en cada una de las situaciones, Señor, en que nos encontramos. Estamos agradecidos, Señor, que tú has sido amable con nosotros, aun cuando éramos adolescentes, pusiste en nuestra vida personas que nos influenciaron de forma positiva, Señor, en grandes casos. En muchos casos oramos por eso, Señor. Ayúdanos a ser fieles administradores, Señor, y mayordomos de tu obra en nosotros. Señor, que no vamos a sacrificar y a dar Señor, y a evitar personas difíciles, sino que vamos a continuar. Oramos, Señor, que tú nos vas a ayudar a ser humildes en las interacciones con ellos y nuestras palabras. Bendice nuestras interacciones, Señor. Pedimos esto de forma humilde. En tu nombre oramos, Jesucristo. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org